Ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser para este encuentro de la espiral ascendente de la catequesis. Vamos a grabar también para que quede la oportunidad de después volver a mirar. Entregamos, Señor, este encuentro. Pedimos tu gracia, tu asistencia, la acción del Espíritu Santo, que Él dirija nuestro encuentro, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nos dé la gracia de perseverar unidos en el amor. Llegamos a este encuentro también a través de la intercesión de San José y el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Madre. Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, hemos ido avanzando en esta dinámica del cuadro de vicios, virtudes. Se ha completado el tema de los vicios, vamos trabajando ya, adentrándonos en el tema de dones, en el tema de bienaventuranzas, en el tema de los frutos, en el tema de las virtudes. Bueno. Vamos a compartir un poquito la pantalla para hoy, a ver cómo nos va. Me comentan si ahí se ve, por favor. Hoy se escucha. ¿Ahí se ve? Sí, señor. Sí se ve. Sí, señor. Bueno, muy bien. Bienvenidos, ¿no? A este adentrarnos hacia las virtudes. Espiral ascendente de la catequesis, para hacer un recorderis rápido. 8 pasos, ¿no? Querigma, la iniciación, la comunidad, la misión. Bueno. Y pues vamos a empezar con una pequeña evaluación. ¿Esta semana los han evaluado? Los estados del Padre. Ya iba preparando, que coste. Bueno, ¿cuántas son las virtudes teologales? A, 3. 1, B, 5, C, 7, D, 3. D3. D. D, 10 virtudes teologales. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Muy bien. Bueno, segunda pregunta. Llamado un amigo. Bueno, ¿cuántos son los dones? Son preguntas muy sencillas, ¿no? A, 1. B, 5. C, 7. D, 3. C. 7. D7. Solo me están contestando 2 y los demás. Quiero una palabra. Le va a tocar con nombre propio, padre. No, 7. Sí, pero recuerde que tengo la proyección, entonces yo no veo quién está conectado. Bueno, señor, ya se le informa. Gracias. Entonces, 7 dones. ¿Cuáles son los dones?
Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, señor. Señor. Muy bien. Todos tienen 5. Ok, pregunta número 3. A ver que me envíen aquí el listado y sabemos quién se anima a contestar. Pregunta a ver, para María Consuelo. Va esta pregunta. A ver, ¿cuál es? Estoy lista. A ver, Dios mío. ¿Cuántas son las virtudes cardinales, María Consuelo? Ay, A, 1, B, 4, C, 7, D, 3. 4. ¿Cuántas son las virtudes cardinales? Muy bien. ¿Cuáles son? Aquí puede haber ayuda al público. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Templanza. ¿Sí? A ver, Prudencia, fortaleza. prudencia. Inicio, fortaleza. Muy bien. ¿Falta una? Y justicia. Justicia. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a ver La si hay otra Angélica no pregunta. ha venido a clase, pero ha visto los apuntes. Bien, excelente. Muy bien. Bueno, pregunta número 4. Ya la dejé mirar, pero a ver, ¿a quién? ¿A quién? Astrid, Sí, padre, a ver. ¿cuántos son los pecados capitales? A, 1, B, 4, C, 7, D, 3. Son Pecados 7. capitales. 7. 7. Muy bien. ¿Cuáles son los pecados capitales? Ay, Virgen Santa. También hay ayuda al público. 50-50. No, no, no. Soberbia, avaricia, ira, gula, envidia, lujuria, pereza. Ay, Dios mío. Muy bien. Está volando. Ya sacó 10 sobre 100. Ay, bueno. Muy bien. Bueno, pregunta número 5. Cecilita, vamos a ver qué pregunta sale para Cecilita. Ay, Dios. ¿Cuántos son los pasos de la espiral de la catequesis? Son 8. Oh, Ay, perdón, no había dicho. ya, ya me contestó. A 8. 8. Alumna Bueno, ventajada. ¿cuáles son? A ver, Querigma. sí, Sigue. Ay, se me olvidaron. ayuda al público. Llamado a un amigo. Lucas 24 nos puede contestar del 13 al 41. Querigma, el camino. Sí, la vida, el camino. Ay, no me acuerdo. Ahí están en la gráfica. Primero, No alcanzo a verlos. bueno, ayuda al público. ¿Quién se anima? A ver, Julie. Los 8 pasos. Conste que en la primera diapositiva, en la segunda diapositiva estaban. Toca 50-50, padre. No, toca los 8 completos. No, pero Ay, iniciación cristiana Iniciación. está ahí también. A ver, son 4 los ejes articuladores o fundamentos, ¿no? Que es querigma, iniciación cristiana, comunidad y misión. Esos son los 4 ejes. Pero los 8 pasos, uy, tocó devolvernos a la primera clase. Camino. Sí, ese es el segundo, compañero de camino, Jesús, compañero de camino. El primero, ¿se acuerdan que tocaba hacer el diagnóstico de la vida? Ah, sí. Primero la vida, Primero es el diagnóstico, sí, señor. la vida. Segundo es Jesús peregrino, compañero de camino. Tercero, Escritura. la Sagrada Escritura. Cuarto, duda. ¿a dónde llegan?
Los discípulos de Maús. a la casa de ellos. Ujú. Recuerde que van por el camino, Jesús se hace compañero de camino. En un tercer paso, les explica la escritura nuevamente. Cuarto, llegan a la casa en Emaús y le dicen, quédate con nosotros. Quinto, Es cuando cenan y lo reconocen en la fracción. la fracción del pan. Sexto, el corazón. Ardía en el corazón, ¿no? El corazón. Séptimo, La misión. vuelven, ¿Peregrino ya? regresan a Jerusalén. Por eso está ahí la parroquia, ¿no? El Papa sirviendo a la iglesia. Se regresan a Jerusalén, donde está la comunidad reunida. Ok. Entonces, el séptimo, la comunidad, la parroquia. Y el octavo, Esa es la misión. la misión. Ok. ¿Sí? La misión. Bueno, ahí estuvo el recorderis. 8 pasos de la espiral. Tengo que estudiarlos más. Muy bien. Nosotros estaríamos en el segundo. Nosotros llegamos al segundo, hicimos un paréntesis para trabajar el cuadro de vicios, virtudes, antes de entrarnos al paso número 3, que es la escritura. Ok. Recuerden que también nos hace falta retomar el libro de la vida, Ujú. que es el paso 1, y los retiros que hay a lo largo del camino. Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Quién me hace falta preguntar? Astrid, Julie, María Consuelo, Cecilita, Angélica, pero ya he contestado todas. La siguiente, a ver, ¿cómo nos va con la siguiente? Para Angélica, pregunta número 6. El texto de los discípulos de Maús está en el Evangelio de A. Juan, B. Marcos, C. Mateo, D. Lucas. El texto de No, los padre, discípulos de Maús. no, padre, me peleé. La pregunta anterior les Padre, dije. ¿puedo responder? Sí. Padre, ¿puedo responder yo? A ver, Es sí. la de Lucas 24 del 17 al 24. Del 13 Los 35. al 35, un poquito más. ¿Por qué? Porque es la experiencia de Lucas, la experiencia del camino, ¿sí? Pero, yo le decía ahorita, de la espiral conduce de Lucas 24, los discípulos de Maús, hacia la experiencia de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Entonces, por eso está ahí al finalizar de Lucas, pero también abierto hacia ese aterrizaje, ¿no? La misión que se va a dar con el envío desde Pentecostés, ¿no? Entonces ya les adelanto algo para el final del camino. Espectacular. Uy, sí, eso va a ser una cosa así de locos. Porque es la experiencia de la resurrección, ¿no? Hacia Pentecostés, ¿sí? Entonces la misión del bautizado es en clave de resurrección con la fuerza de Pentecostés. Para Muy construir. bien. Bueno, ¿quién me hace falta? Pues Norita. No sé, le Ay, tocó ya abrí le mi tocó la, bocota. Sí, ahí ya sí la toca. pregunta número Ya abrí 7. mi bocota. Sin ayudas. Oye. Ay, por Dios, no. Pienso Bueno, hija de Dios. ok. Los vicios los podemos afrontar con la ayuda de A. Los dones. B. Las virtudes. C. La gracia. D. Todo lo anterior. Todo lo anterior de. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros afrontar los vicios? Pues a través de, por eso el elemento de los dones, las virtudes, la gracia. Aquí me hace falta colocar las bienaventuranzas, los coros angélicos, los santos, ¿no? La gracia que está en la iglesia. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿hay herramientas para afrontar y vencer los vicios?
Claro. Gracias a Dios, sí. Bueno, Sí. muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora pregúntenme. ¿Con qué relajar? ¿Pasamos o no pasamos? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Me encanta que haya hecho la proyección hasta los Hechos de los Apóstoles para que no quedemos como cortados, sí, que no quede incompleto el camino, mejor dicho, porque Claro. finalmente seguimos en esa construcción de iglesia, ¿no? Sí, es que ¿cómo puedo yo construir iglesia sin experiencia de Pentecostés? No, y sin la experiencia de Cristo, diga. Por eso, la resurrección y Sí. Pentecostés. Recuerden que los apóstoles van a salir a evangelizar después de Pentecostés, Ujú. ¿sí? Ya se han encontrado con el resucitado, pero estaban encerrados por miedo. ¿Ah? Sí. Hay una diferencia fundamental en el acontecimiento de Pentecostés. Uy, padre Camilo me dice que si no hay espiral. Sí, señor. Ya terminé el quiz. Creo que él lo imaginó y por eso no se apareció. Digo, antes de que me pregunten. Ana Clara se disculpa que ella ve la puesta en escena después. Bueno, que nos Veas. envíe las respuestas. Ujú. Ok, bueno, seguimos ahora sí con el cuadro de virtudes, ¿no? Ya hemos mirado algunos elementos generales. Vamos a empezar a trabajar la familia de virtudes perfectas. Este es el grupo de familia número 12 del libro de Concepción Cabrera de Armida. Bueno, la página en el PDF, si no, no la recuerdo, no la tengo a la mano. Va a arrancar con la familia ¿con cuál? ¿Con la de Paz? La 12, vamos a empezar del final para adelante. Es decir, relacionadas con la ciencia, vamos a trabajar virtudes perfectas, virtudes, familia de virtudes perfectas, familia de virtudes de pureza y familia de virtudes de caridad. La vez pasada comenzamos por la fortaleza, entonces empezamos de la ciencia para abajo. Bueno, es que yo tengo acá en el PDF, Sí. arrancamos con la paz, reposo, serenidad, ¿esas? No, la fe, esperanza, caridad. Virtudes perfectas. La última familia de virtudes. Espéreme, padre, porque acá... Familia duodécima, virtudes perfectas. Vamos a trabajar Es la nueve. 375. Eso. Entonces, en el PDF, en la página 375. La primera que vamos a ver, pues será la fe. En el texto de Romanos 5:8 nos dice San Pablo, por la fe nos acercamos a la gracia. Pregunta entonces, la gracia, ¿qué decíamos nosotros acerca de la gracia? ¿O qué nos quedó en torno a este elemento de la gracia? ¿Cómo entiende usted la gracia? Yo la entiendo como Dios mismo, la Trinidad Santa actuando en cada ser humano. Uh-huh. La totalidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu que se manifiesta a través de los sacramentos, a través de la iglesia, a través de todos los elementos, ¿no? De la misma creación, de todo. Uh-huh. Bueno, padre Camilo me dice que no le aparece la llamada iniciada en el Skype. De pronto, alguien que me ayude a revisar qué será. Bueno, entonces la gracia, ¿no? Dios que se da, la acción de Dios, ¿no? Nos dice San Pablo, por la fe nos acercamos a la gracia.
nos acercamos a Dios, ¿no? Nosotros definíamos precisamente acerca de la fe como esta virtud teologal por la cual creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Por eso nos acercamos a la gracia, nos acercamos a Dios a través de la fe. Romanos 8:24. Por la esperanza, entonces aquí ya está la esperanza, hemos sido salvos. ¿La esperanza en quién? En Cristo. ¿Conduce a qué? A la salvación. ¿Por qué tú no tienes las barracas llaves para abrir? Pero yo te pregunté. Tú me dijiste, ya voy en 5 minutos. Luego me dijiste, ya voy. ¿Y yo ahí? Buenas. Oh, entró la esperanza. La esperanza hemos sido salvados. Romanos 8:24. Entonces la esperanza nos representa la imagen del ancla, ¿no? El ancla que está en la cruz, ¿no? En la eternidad. Entonces en la esperanza hemos sido salvados. Esperanza en Cristo. Y Romanos 5:8. Nos encarece Dios su caridad. Entonces, el centro en la caridad como la experiencia fundamental, el motor, dirá San Pablo, ¿no? Que permanece la esperanza, el amor. Muy bien. Concepción Cabrera de Hermida. La fe es una virtud teologal que solo yo, que la produzco, sé medir su hermosura y apreciar su valor. Entonces, Dios produce la fe. Dios produce la fe. Y por tanto la comunica, la comparte al hombre. Es una luz oscura que arrastra al hombre hacia su Dios por medio de la humildad. Se desarrolla en el alma por medio de la virtud de la humildad y es indispensable para la salvación. Entonces, a Dios por medio de la humildad. La humildad que arrastra hacia Dios. La humildad que desarrolla precisamente pues, la fe. Y por tanto la fe es indispensable para la salvación. Se necesita creer en Jesús, creerle a Jesús, para que así dejarse alcanzar por la gracia y la salvación. La fe es la prueba que exige Dios al entendimiento humano, a la orgullosa inteligencia del hombre, el cual, así correspondiendo a la fe, compra el cielo. Entonces la fe, una prueba que se da al hombre. ¿Se pone a prueba qué? La inteligencia del hombre, el orgullo del hombre, la humildad, el abandonarse en Dios. Por eso a lo largo de la palabra de Dios encontraremos diferentes clases de pruebas que coloca Dios a la persona. Abraham, a Isaac, ¿no? Diferentes pruebas. La fe es el escollo en donde la soberbia cae. La fe rinde a los pies del Omnipotente el juicio del hombre y hace meritorios sus actos. La fe es el faro luminoso que alumbra el camino oscuro
del Espíritu. La fe es un caos en donde el soberbio se hunde. La fe es una roca inquebrantable donde el orgullo se estrella. Entonces, cae la soberbia. Hace meritorio los actos del hombre. Es un faro que ilumina. La fe, una roca inquebrantable, donde el orgullo se estrella. ¿Está ahí alguna pregunta? No, señor padre. Ok. La fe es luz para los humildes, pero también tiniebla para los soberbios. Entonces, luz y tiniebla. La fe, que es luz para los humildes y tinieblas para los soberbios. La fe es el precio del cielo. La fe desata las manos del Omnipotente. La fe aplaca la justicia divina. La fe arranca gracias al Eterno, a Dios. La fe santifica y salva. La fe da valor a los actos más sencillos y los lleva sobrenaturalizados a Dios. La fe es madre de la confianza. La fe es un lazo de luz que une al cielo con la tierra. Es un lazo de unión que pone en comunicación al alma con Dios. La fe como luz para el humilde y tiniebla para el soberbio. La fe, el precio del cielo. La fe que desata las manos del Omnipotente y que aplaca la justicia divina. Fe como ese lazo de unión, de luz, que ayuda y sostiene. La misión de esta virtud sublime es la de sobrenaturalizar los actos del hombre. Esto es, al pasar los actos de la pobre criatura por sus manos, imprime la fe en ellos, un carácter divino, transformándolos y embelleciéndolos. Entonces, la fe que hace en los actos imprime un carácter divino, los transforma, los embellece. No sé si de pronto usted ha visto la película de El Gran Milagro. Sí, señor. Linda, de la Santa Eucaristía. Sí, señor padre. Padre. Hermoso. En el momento de las ofrendas en el ofertorio, cuando los ángeles presentan, ¿no?, lo que ofrece cada una de las personas. Esa ofrenda que se transforma, ¿no?, un poco como para relacionarla con lo que está aquí planteando Concepción Cabrera. Con esta... Ay, Dime. qué pena. Esto Dime. de los actos más sencillos y los lleva sobrenaturalizados a Dios, ¿se refiere a aquello que en oración pedimos o a actos sencillos de la vida cotidiana que uno le ofrezca a Dios? Los actos. Desde una actividad sencilla de trabajo o de algo que a uno le cueste trabajo, que uno le ofrezca a Dios. Que se vuelve un ofrecer, ¿no? Por eso para los benedictinos está ora y trabaja.
¿sí? Ahora, Entonces el trabajo que se vuelve oración porque se ofrece a Dios por la fe. Entonces deja de ser simplemente una obra humana, una simple acción para transformarse por la fe, ¿no? En ese ofrecimiento. ujú, qué belleza, ¿no? Cada día que Dios nos da es una oportunidad para ofrecerle actos como estos, ¿no? Gracias a El tema Dios. también está en cuántos actos al día hemos dejado de ofrecer. ¿Sí? Qué desperdicio. Claro. Padre, una pregunta. Bien. Si estos actos, digamos, humanos, al ofrecerlos a través de nuestra fe, también se pueden ofrecer como un acto de reparación, por ejemplo, las veces en las que ha habido dudas o en las que eh, se ha habido, sí, faltas de fe, actos que hayan conllevado a la falta de fe en un momento dado. ¿Con eso se puede también reparar? Sí, aunque hay que ver el grado, digamos, de la falta de fe, de la afectación sobre la fe. Ujú. Sí, porque pues, a ver, ¿qué digo yo? Un atentado contra la fe, la herejía, ¿no? Pues no se va a Sí, reparar así tan sí, sencillo. claro. ¿Sí? Mm, Sí, pero por ejemplo, muchas veces cuando nos hemos angustiado por alguna cosa que sabemos que está en las manos de Dios, por ejemplo, esa sería la duda, lo veíamos como uno de los vicios, ¿no? sí, soy Que no con el terminábamos de entregar esas cosas a Dios vicio. y se convertía en un vicio, Sí, que mal finalmente pues manejado. era mal manejado, exactamente. Entonces, ese sería un grado alto, mediano, bajo. Bueno, en ese caso, pues es algo que se puede reparar, ¿no? Ujú. Sí. En el ofrecimiento de los actos diarios, de las acciones, ¿no? Te ofrezco, Señor. Por eso la penitencia, oración, ayuno, ¿sí? Ujú. Como actos que se ofrecen, actos de fe. Ujú. Ok, gracias. Ok, con esta comparación gráfica se entenderá. Los actos que son de barro, la fe los platea. Los de plata los dora. Los dorados los cerca de brillantes. Y los de brillantes los enriquece de tal manera que si los actos pudieran volver al hombre, no los conocería. Entonces, interesante esta imagen. Puede ser algo sencillo que uno ofrece, un acto sencillo, pero la fe le da un grado más, le da un plus. Voy a hacer una pregunta tonta. Sí. Cuando yo ofrezco algo, que digo que estoy ofreciendo algo en fe, es es la certeza de que esto que estoy ofreciendo se está elevando hasta Dios, ¿cierto? ¿La fe estaría ahí en ese momento o en esa circunstancia? Sí, se convierte en esa confianza en Ujú. la entrega, en la Ok, acción de Dios. Que gracias. Dios siempre recibe, que Dios siempre está, ¿no? Gracias, Padre. Bueno, Padre, Padre, qué sí, pena la aclaración, pero si la fe es una gracia que da Dios, de alguna forma nosotros podremos pedir más fe, ¿no? Siempre claro. necesitaremos más fe, pero así Está en como el Evangelio. que, que le dice Jesús, esto no te viene por ti mismo, sino te fue revelado por el Espíritu Santo, ese acto de fe de reconocerlo Mesías.
Ujú. Entonces, esa fe, sí, la fe como gracia dada por Dios es un regalo, pero nosotros podemos pedirla, podemos Ujú. tratar de practicarla en, por ejemplo, cosas como lo que dice aquí, ofrecer las cosas que hacemos, ofrecer lo que nos cuesta, o en fin, podemos pedirla que, ¿cómo más podemos? Sí, bueno, la profesión de fe de Pedro, ¿no? Tú eres el Mesías. Eh, Nosotros hacemos la profesión de fe el domingo especialmente, ¿no? El credo. Ese es un elemento, la profesión de fe. Am, y en el mismo Evangelio, el Señor muchas veces va a hacer una crítica a la fe, ¿no? A hombres de poca fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Sí. Pero la fe también se pide, ¿no? Nos enseña en el Evangelio, pedir la fe. El apóstol que dice, eh, creo, pero aumenta mi fe, aumenta mi fe. Oh, porque es un don, un regalo del cielo. Dios da la fe, ¿sí? Si lo vemos desde Pentecostés, ¿no? Ahí pudiéramos como evidenciar esa efusión de la fe, si lo planteamos así. Porque ayuda a abrir mucho más, a expandir el corazón para ir a la misión, ¿sí? Los mártires, por ejemplo, ¿no? Para afrontar el martirio se necesita de la fe. Pero ¿de qué nivel de fe? Por eso la fe es un don, también se pide, aumenta mi fe, ayúdame a creer, ¿no? Ayúdame. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, ayúdame a creer. Te necesito. ¿Sí? Por eso la humildad, ¿qué es? Sentirse necesitado, sentirse necesitado pues, de Dios. También estaría el texto del granito de mostaza, ¿no? Que es Sí, básicamente como esperar que, sí, está sembrada la fe, pues lo veo yo así, desde el bautismo, como un regalo y un don maravilloso de Dios, está la fe en todo ser humano, pero pues básicamente en los bautizados. Y pues en nosotros está el pedir que de pronto se nos fortalezca esa fe, ¿no? Crezca, sí, que abunde, que se haga con unas raíces fuertes, profundas, para que cuando vengan los momentos de confusión, los momentos de tribulación, no me dejen vacilar. sí, me sostenga, ¿no? Sostenga en el camino, la firmeza, ¿no? Por eso la fe se acompaña de la fortaleza, no va sola. Es una articulación de diferentes elementos. Bueno, padre Camilo dice que no puede conectarse. Pero entonces yo creo que sí, el tema de red. La conexión allá porque no dio. Sí, sí, Bueno, porque todos están con el mismo link, padre. sí, pero no, que no le conecta. Bueno, la fe es el fundamento de la perfección. Es una luz especial del cielo con que el alma ve a Dios en este mundo. Es un rayo de luz que ilumina el rostro de Dios, haciéndolo visible al alma. Es la vida, la fortaleza del espíritu. Es el sol que lo calienta, lo ilumina, haciéndolo crecer siempre en perfección y en santidad. Entonces, fundamento de la perfección. Pero tiene que ver con la humildad, con la voluntad. Unir mi voluntad humana a la voluntad divina. Fijar mi mirada solamente en Dios.
Ama a Dios tanto esta virtud que el alma que la posee dispone, por decirlo así, de la voluntad de Dios, inclinándolo a conceder lo que desea. Es la virtud a la cual Dios no puede resistir, a la que tiene dado su poder, pero se entiende la fe del alma humilde. La fe es una antorcha que ilumina con su luz las oscuridades del espíritu. Solamente con esta luz camina el alma firme en medio de las espinas de la vida de perfección. De manera que la fe espiritual perfecta es indispensable y un punto capital del alma que se entrega a la vida interior. Consiste esta fe espiritual perfecta en traspasar todo lo creado, todo lo natural, fijando su mirada en un solo punto, Dios, y jamás separándose de Él, en ninguna circunstancia de la vida ni en la muerte. Dios regala esta virtud a las almas, y es de tal fuerza la virtud de la fe que el hombre, en cierto modo, no puede jamás arrancarle de su corazón. Muchas almas la enlodan, la oscurecen, la pisan, pero en el fondo ella vive sin morir jamás, para tormento de los malos. Entonces, regalo de Dios, y no puede ser, en algún modo, arrancada del corazón del alma. Ella les repite siempre que hay un Dios justo y nunca pueden callar esta voz. Dulce para los buenos, terrible para los pecadores obstinados. La voz de la conciencia que no se puede callar. Voz que repite, voz que resuena. Repite que siempre hay un Dios justo y nunca pueden callar esta voz. Dulce para los justos, buenos, terrible para los pecadores obstinados. Y si esta fe derrama en otras almas su luz e influencia divina, en las almas espirituales como que la afirma más y lleva todos sus actos y movimientos más allá de la tierra, a esas regiones del cielo donde ella se sustenta, haciéndolas adquirir grandes méritos. La fe, aunque es luz, vive en la oscuridad, se envuelve con sus sombras, se percibe dentro del alma haciéndola conocer o vislumbrar los escollos y las riquezas del espíritu, pero muy pocas veces se exterioriza. Por eso hablamos de la noche oscura del alma. Por eso, padre, uno puede tener momentos como que se pregunta si está teniendo fe o no. Exacto. Se siente abandonado, ¿no? En el aire. Sí. La noche oscura del alma, ¿no? Es dentro del camino espiritual, 3 etapas, ¿no? La iluminativa, la purgativa y la unitiva. Iluminativa, los sentidos. El alma siente el deseo de Dios, de la oración y eso, mejor dicho. Quiere cambiar el mundo. La purgativa es el desierto, la noche oscura. Cuando se purifican los sentidos, cuando el alma literalmente es purificada, ¿no? Ya no depende del sentimiento, sino que implica la voluntad. Y la unitiva, cuando el alma pues llega a ese grado de unión con Dios. Padre, ¿me hace un favor explicar otra vez? Es que no entendí la unitiva y la otra, ¿cuál es? 3 etapas: iluminativa, purgativa y unitiva o matrimonio espiritual, unión hipostática, palabras más, padre, unión. ¿Es el mismo matrimonio místico?
Sí, la última etapa de la vida espiritual, la vida mística. O sea, ¿y eso es lo mismo que la unión hipostática? No. Maravilloso. ¿Ah? Maravilloso. Se burla de estas ignorantes. ¿Sopita también? No. Haya paz en tu corazón. ¿Qué opina usted? A ver. Porque es que yo tengo entendido que la hipostática es la que se da Unión, entre... sí, se me fue la luz es que en el término. La unión hipostática, la unión entre el verbo de Dios y la naturaleza humana, la única persona del Hijo, la encarnación. No, ahí sí estaba, perdón, Sí, volando. sí, no. La palabra hipostática no aplica ahí. La unión, sí. El matrimonio místico, Ujú. ¿sí? Esa íntima unión donde el alma se sumerge en Dios. A ver, Padre Pío, Sí. Santa Teresa, San Francisco de Asís. Como que Conchita también, ¿no, padre? Sí, 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 entonces ya hay un nivel espiritual muy elevado donde se ha purificado los sentidos, los afectos, todo. Y llega el alma a abandonarse completamente en Dios. Luisa Picarreta también fue otra. Ajá, pero eso se habla del matrimonio, de la unión, del matrimonio místico, Ujú. donde el alma se abandona completamente, se sumerge, ¿no? Ah, y a ver, casi que empieza a ir en clave de eternidad, ¿no? Entonces el tiempo humano pasa volando y no lo percibe. Esta vida de oscuridad que purifica y da luz a las almas es la que les hace adquirir el hermoso título de mártires de la fe. Entonces, Santa Teresa, 20 años en sequedad, desierto, ¿no? Pero escribe, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. 20 años en esa dinámica. La vida del espíritu es vida de martirio, es decir, vida de cruz, aún en el ejercicio de las virtudes. La fe rasga el velo de los misterios. Y el alma que posee esta virtud siente y a veces como que ve mi presencia real en la Eucaristía. Entonces acá está misterio eucarístico. La fe rasga el velo de los misterios. Y el alma que posee esta virtud siente y a veces como que ve mi presencia real en la Eucaristía. Hay que tener cuidado, ¿no? Con estas revelaciones privadas que se llaman, ¿no? Entonces la iglesia las estudia con detenimiento, con cuidado, para ver que efectivamente sean de Dios. Porque entonces ya resulta la persona diciendo, es que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me iluminó, y uno, a ver, ¿no? La prudencia, porque puedo yo pensar alguna cosa y pretender hacer que Dios se ponga de garante de eso, y pues no. Cada uno de los, lugares donde se aparece, por ejemplo, la Virgen, ¿no? Tiempo que se demora en los estudios y demás, ¿no? La vida de los santos, no es de la noche a la mañana. Implica estudio, por eso la iglesia es muy prudente. Porque también hoy en día abunda, ¿no? La persona que pretende ver a Dios y las cosas de Dios en todo lado, ¿no? Me quedó, no sé, algo en el pocillo y ahí ya veo la Virgen. Pues, no se trata de eso, ¿no? Este es misterio de fe por excelencia, hablando de la Eucaristía, y misterio de amor. El alma pura se ve arrastrada por este misterio de fe
y si no contempla en él a Dios cara a cara, su esplendor a lo menos la deslumbra. Su mismo ardor la consume, y con la viveza de la fe se anonada ante la grandeza de la Eucaristía, comprendiendo con luz sobrenatural algo del amor de Dios. No puede la persona... 9 en punto. Gracias. No puede la persona absorber, ¿no?, totalmente a Dios. El ejemplo de San Agustín. ¿Sí han escuchado el caso de San Agustín en torno a la fe y a Dios? No, Sí, señor. yo no. ¿Cómo es? A ver, cuéntanos, Yuri. Es la de que cuando él se preguntaba, o sea, tenía muchas como dudas en cuanto al tema de Dios, y él se preguntaba cómo podía, sí, o sea, quería conocer, y entonces tiene un sueño, y en ese sueño ve a un niño. ¿Sí es esa, padre? Sí, ¿vas bien? ¿Vas bien? Había un niño estaba ahí abriendo un huequito, un hoyito. Y entonces San Agustín le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces dice, estoy haciendo un huequito para colocar ahí toda el agua del mar. Ajá. Entonces le dice el niño, bueno, él le dice que sería imposible, pero el niño le responde, así es, así pasa con Dios, porque tienes un cerebro tan pequeño que no alcanzas bueno, a conocer todo lo que es de Dios, bueno, en sí, en mis palabras, algo así. Muy bien. San Agustín quiere entender la esencia de Dios. ¿Sí? Dios en su grandeza, en su realidad. Definirlo, ¿no? Y pues eso es el sueño que tiene un niño que trata de meter el mar en un huequito. Es tratar de meter la esencia de Dios en nosotros. Nuestra capacidad racional no es posible. La fe nos permite vislumbrar, ver, acercarnos algo al amor de Dios. Como asomarse por una ventana y ver el universo. No sé si la idea me sirva. Sí, señor. El miércoles nosotros decíamos, de Dios Padre sabemos poquito, del Espíritu Santo un poquito más, y algo más, pues de Jesús, pero aún así desconocemos mucho. Ok, Padre, ¿alguna pregunta? pregunta sí. Dime. El caso de niños, sobre todo he visto que ni siquiera han hecho su primera comunión, son niños bien pequeños, y ellos sienten el deseo muy grande de recibir la Sagrada Eucaristía, y muchas veces tienen que acudir al obispo para que les dé la dispensa y se puedan hacer la primera comunión antes de la fecha que tengan estipulada. Ahí en ese caso el niño ha recibido toda la fe del Señor. Bueno, hay una gracia especial, ¿no? Hay que tener en cuenta de que el niño en su condición inicial tiene como la capacidad, no sé, como la experiencia, como la facilidad para lo espiritual, que en la medida que va creciendo por nuestros condicionamientos, patrones, cuestiones sociales, se va como afectando, dañando, ¿no? Entonces uno percibe, ve, los niños tienen más facilidad, tendencia a lo espiritual, y a medida que van creciendo, se van alejando. ¿Sí? Y eso pues pasa porque no se cultiva realmente lo espiritual, la vida de fe, y no hay quien les ayude ni les acompañe. ¿Sí? En ese caso que planteas, pues naturalmente hay una gracia especial de Dios, ¿no? Para, entre comillas, ver o sentir, comprender la presencia real de Cristo. Por eso como la intención, el deseo de recibir
Ya, de encuentro con Jesús. Pero tiene que ver fundamentalmente, claro, la fe. gracias, Padre. Bueno, con todo gusto. Muy bien. Vamos a pasar a ver la esperanza. Creo que hoy veremos esta virtud. Fe y esperanza. Esperanza, lo último que se pierde. La virtud de la esperanza es una virtud sobrenatural y divina, una virtud del cielo. Entonces, virtud sobrenatural y divina, una virtud del cielo. No se puede separar de la fe y de la caridad. Es inseparable la fe y de la caridad. Porque son estas tres virtudes teologales una imagen de la Santísima Trinidad. Son virtudes divinas que proceden del mismo Dios y son inseparables. Donde va una, van las otras. El alma que tiene fe, que va unida con la gracia, tiene también la esperanza y la caridad. La esperanza no es la que desea y pide bienes de la tierra, ni nombre, ni riquezas, ni honores. Tiende su vuelo más alto y espera la posesión del mismo Dios. Entonces la búsqueda de la esperanza es la posesión del mismo Dios. Por eso hablábamos de la unión, del matrimonio místico, la unión con Dios. La posesión del mismo Dios. No por los méritos propios del alma, sino por los míos copiosísimos. Por eso es una virtud que Dios da. Es teologal, Dios da la esperanza. El alma que posee esta esperanza se goza en ella, pero no por el bien propio que le resultará eternamente, sino que traspasado su bienestar justo y permitido, pasa más allá y se regocija no en su gloria, sino en la gloria que por su medio recibirá el mismo Dios. Lema de el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. ¿Cuál era? Ad maiorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios. Con lo que se espera, lo que se busca, lo que se hace, para mayor gloria de Dios. La virtud de la esperanza espiritual perfecta consiste en suspirar constantemente por la posesión del amado. Imagen del Cantar de los Cantares, pero también del Apocalipsis. Suspirar constantemente por la posesión del amado. No por el bien propio, sino por la gloria de Dios. Trabajando el alma prácticamente por alcanzar, siguiendo el camino de la cruz. Camino de la cruz, camino de la esperanza. Yo, Jesús, soy su esperanza y también su camino. El que me sigue no anda en tinieblas, pero el camino que yo represento es la cruz. Y el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, la fe, tome su cruz y sígame, la esperanza, poniendo su pie en mis huellas ensangrentadas. Jesús, el camino. Padre, ¿podría repetir otra vez esa última partecita? ¿Cómo se distribuyen las tres virtudes ahí? A ver, yo, Jesús, soy su esperanza y también su camino. El que me sigue no anda en tinieblas, pero el camino que yo represento es la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, la fe. Tome su cruz y sígame, la esperanza, poniendo su pie en mis huellas ensangrentadas. Apliquemos ahí la caridad. Gracias. La esperanza, que es Jesús, es una estrella que desde toda la eternidad existe. La estrella, ¿no?, que guía a los sabios de Oriente, la cual se anunció al mundo y pasó por él iluminándolo y ha dejado en él su purísimo evangelio y nos espera en la misma eternidad. Entonces las huellas, ¿no?, los rastros del seguimiento de Cristo, el anuncio, el evangelio,
la eternidad. Esta esperanza existe en los altares y en cada momento ahí nos espera. Eucaristía, ¿no? Porque es la misma fidelidad y no nos puede abandonar. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús es la esperanza, el Padre, la verdad y la luz y el Espíritu Santo, la caridad, la vida y el amor, con razón María es la Madre de la Santa Esperanza, hija de la verdad y de la luz, y esposa de la caridad, de la vida y del amor. ¿Cómo les parece esa relación? Camino, verdad y vida. Preguntas. O yo pregunto. Bueno, aquí vamos a ver la familia de las virtudes perfectas. Las virtudes perfectas hace parte, las tres virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, hace parte la gracia. Padre. ¿Seguro? Yo diría que D. Recuerden que les dije que son 9. Hemos visto 2. Faltan 7. Entonces, virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, la gracia, la santidad, la unión, la presencia, la voluntad de Dios y la perfección son la familia de virtudes perfectas. Es para que la podamos tener en cuenta. 9 virtudes hacen parte de esta familia de virtudes perfectas. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, comentario, inquietud? Todo lo anterior está claro. Volvemos a hacer el quiz del inicio. Antes de hacerlo, yo sí quería, en el último párrafo, dice, si Jesús es la esperanza, el Padre la verdad y la luz, y el Espíritu Santo la caridad, la vida y el amor, con razón María es la Madre de la Santa Esperanza. Hasta ahí estamos bien. Hija de la verdad, de la verdad y de la luz, o sea, del Padre. Sí. Y esposa del Espíritu Santo, que es el amor, la caridad, de la vida y del amor. Ah, ok, ya. Hace una articulación, hasta bien interesante, entre camino, verdad y vida, relacionando... Eso quería preguntar, ¿cómo se relacionan ahí camino, verdad y vida? Es decir, la verdad y la vida la conozco ahí, pero la esperanza como camino. No, a ver, ¿cómo lo plantea? Vuelva y lea. Sí. Y Jesús es la esperanza, el camino, ¿no? La esperanza, camino. El Padre, la verdad y la luz y el Espíritu Santo, la caridad. Por tanto, el Espíritu Santo sería la vida, el amor. ¿Sí? Camino, Jesús como esperanza. Verdad, el Padre como verdad y luz. Vida, el Espíritu Santo como caridad, vida, amor. ¿Sí?
que siempre me ha quedado difícil entender incluso en el mismo texto bíblico las Sí. tres cosas, ¿no? O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el Padre y el Hijo. Hasta ahora lo aterrizo aquí. Una articulación bien interesante que hace en ese párrafo que son 4 renglones Ujú, y que lo une con la Virgen María. ¿Mm? claro. Qué lindo. Ese está espectacular. Para los que se preguntaban que cómo iba la Virgen María en el cuadro de Vicios y Virtudes, por ahí va. Ahí está. Nada más y nada menos con esa trilogía. Ningún elemento se escapa del cuadro. No, no. Bueno, ok. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta, comentario? ¿Cómo les pareció el tema de hoy? ¿El quiz fue comprensible? Sí, padre, buenísimo lo del quiz, porque de verdad uno a veces tiene cosas de atrás y no le recuerda volver como a hacer ese barridito sobre lo que hemos visto, le ayuda a Sí, uno como a volverlo a recordar y refrescar. No, muy bueno lo del quiz. Y claro. Primera vez que los evalúo. no, está bien, porque es que es un recorderis buenísimo. Bueno, para Sí. Julie, ¿cómo te pareció el tema de hoy? ¿Dudas, inquietudes? ¿Estás de acuerdo de todas las anteriores? Sí, la de todas las anteriores. Es una buena estrategia, padre, lo del el examen, porque de pronto uno sí puede tener dudas y ahí mismo se va aclarando. Muy buena estrategia y pues así, síganos evaluando, padre. No, Sígueme con más consejos. no, muy bonito. Gracias. Bueno, Sigue así, Angélica, nunca cambie. ¿ah? Que no cambie el Hola, padre, tiempo. buenas noches a todos. Buenas. No, entré en pánico. Dios mío, ¿Por ¿cuánto qué? preguntar? Dios mío, no. Eh, y efectivamente, cuando me preguntó, me bloqueé y no supe. Eh, Pero todas las anteriores las contestó. sí, sí, sí. Bueno, es como aclarar y volver como a insistir que la fe es muy importante. Y a veces uno como que uy, la pierde y uno otra vez y la pide y vuelve. Ay, es una lucha diaria, es una lucha diaria. Pero sí, es eso, a mí me tocó mucho, esa como me recalcó que acuérdese de la fe, pídala, pídala, porque a veces, con lo que a veces me sucede a mí, son unas cosas locas. Entonces, de repente es eso. Y yo sí pongo a Dios para todo. Yo, Señor, que me funcionen los equipos, soy perfecto y preciso, no me funcionan. Y yo, ay, Dios mío, pero ¿por qué? Entonces es eso, ¿no? Es como reevaluarme y igual seguir insistiendo en ese pedazo y seguir, sí, es básicamente eso que me tocó a mí mucho. Ok, Sí. bueno, muchas gracias, Angélica. Juliet, ¿cómo te pareció hoy? ¿Dudas, comentarios, inquietudes? Bueno, María Consuelo, ¿cómo nos fue hoy? ¿Qué te pareció? Me pareció absolutamente hermoso la lectura de estas frases, esta serie de afirmaciones que aparecen aquí en el libro de Conchita. eh, Parecen frases muy sencillas, pero son maravillosas. Son reflexiones muy reveladoras y cosas que uno no ha pensado y se da cuenta bueno, o sea, darnos cuenta de la magnitud de la gracia, tal vez no lo alcanzamos a dimensionar, pero lo asoma uno a dimensionar la magnitud de la gracia, ¿no?
Me pareció preciosa esa frase donde todos los actos sencillos se sobrenaturalizan. No, eso me parece mágico, maravilloso, lindo. Bueno, un regalo maravilloso que tenemos que seguir pidiendo y no podemos dejar de pedir que no nos falte la fe. Y bueno, básicamente eso me parece absolutamente maravilloso. Bueno, total, gracias. La fe está relacionada con el temor de Dios, ¿no? Y por tanto con el Padre, con Dios Padre, con Dios Creador, ¿no? De ahí significativo la presentación que hace hoy en estos 4 renglones, Concepción Cabrera, ¿no? Perdón. Tú sabes por qué. Ya ahí lo dijo todo. Aprendido. Y la necesidad diaria, constante y permanente de la fe, ¿no? Por eso San Pablo que nos va a hablar de orar en todo momento, ¿no? Sin desfallecer. Y esa oración que implica pues un acto de fe, ¿sí? Se define como esa saeta que se envía al cielo, ¿no? Una flecha que se envía al cielo, la oración constante, y que se vuelve una experiencia también pues de respuesta a Dios fundamentalmente. Entonces, muy bien. Gracias. Muy bien, María Consuelo. ¿Y en la evaluación cómo te fue en el quiz? En el quiz general, sí, Sí. bien, pues sí, tal cual rajadita, pero sí, creo que sí. Lo que sí tenía un poco perdido son los 8 pasos y es bueno como reubicarnos. Me parece bueno el ejercicio porque nos vuelve a aterrizar en el contexto completo. Estaba un poco perdida en eso, tuve que apelar a ayuda, pero por lo demás sí, gracias a Dios lo tenemos ahí. Gracias. La llamaba un amigo, recuerde, Lucas 24, 13, 35. Ahí está la llamada al amigo, a Lucas. Sí. Qué Muy belleza. bien. Gracias, Padre. Bueno, Cecilita, ¿cómo nos fue hoy? ¿Cómo te pareció? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? ¿Qué tal el quiz? ¿Qué tal todo? Bien, Padre, muchas gracias. Sí, a mí también me pareció muy interesante la experiencia de los quiz, porque de verdad lo obliga a uno a recordar, a ver en dónde va, cómo es, qué pasó, si esto ya lo vimos y cómo es que uno no se acuerda y bueno. Pues sí, yo me acordaba que eran 8 pasos, pero entré en pánico y yo ya cuando fui a decirlos ya no me acordaba. Pero sí, sí es interesante estar haciendo los quiz para ir refrescando y para estar como conscientes bien de lo que estamos haciendo. Ok. Bueno, lo tendré en cuenta. Bueno, hoy planteábamos, así a rasgos generales, como 3 elementos que se trabajan dentro de esta propuesta. Está el de Lucas 24, que es la espiral. Está el que estamos trabajando, el cuadro de vicios y virtudes, pero pues más adelante confío que podamos aterrizar hacia el texto de Hechos en la dinámica de comunión, ¿no? Son como 3 componentes de esta propuesta de camino. Bueno, muy bien, entonces yo les agradezco inmensamente por participar hoy. Vamos a dejar hasta ahí. Motivarlos a seguir profundizando en nuestra fe, ¿no? En este adentrarnos tiempo de Cuaresma, ¿no? Precisamente la idea a futuro a trabajar durante el año litúrgico, la espiral, los 8 pasos, es este tiempo estar adentrándonos en el segundo paso
hacia la Pascua, ¿no? El caminar en el desierto, el caminar en el encuentro con Jesús y en la palabra para vencer las tentaciones, los vicios y demás. Bueno, entonces muchísimas gracias, Dios les bendiga, una feliz noche, un buen descanso para todos. Gracias, Padre. Gracias a usted, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Buenas noches Buenas para todos. noches a todos. Feliz descanso. Nada. Sean